sea seguro para los que escuchan la corrección. En el caso de Pablo era escribir. En el caso de nosotros es anunciar las mismas cosas porque es seguro. Ahora en el verso 2, Pablo usa un término bastante, para muchos ofensivos: guardaos de los perros. No se está refiriendo a perros físicos, sin embargo tiene que ver, para tener una referencia, los perros, hermanos, en ese tiempo tenían un significado de inmundicia y de peligro. En el siglo I, mayormente, los perros no eran mascotas domésticas. Hoy en día los perros son como miembros de la familia, ¿cierto? Algunos tienen perros como un miembro de la familia, pero antiguamente los perros eran animales, siguen siendo animales por supuesto, pero antes eran considerados animales callejeros, animales sucios, salvajes, que buscaban basura. Y cuando alguien decía perro a otro, le estaba diciendo: eres un inmundo, eres alguien salvaje. Y tradicionalmente los judíos llamaban perros de forma despectiva a los paganos o a los gentiles, todo aquel que no fuera judío ni fuera creyente en su ley, con una profunda ironía. Sin embargo, Pablo invierte este insulto y ahora llama perro a los propios judíos, porque ese refiere a los perros, es a los judíos que quieren pervertir el evangelio de Dios. Amén, así es. Así que hoy podemos decir que todo aquel, suena como fuerte lo que voy a decir, que quiera pervertir el evangelio de Dios, se considera perro. Y yo no soy capaz de decir a alguien que es un perro, pero Pablo sí lo dice claramente: guardado de los perros. Pero también habla guardado de los malos obreros. Hermanos, los malos obreros son trabajadores de destrucción. Ellos se presentan como obreros de Dios, pero sus enseñanzas en ese momento destruían la obra de la fe al agregar méritos y reglas humanas al sacrificio de Cristo. Hoy podemos ver que hay obreros que se llaman de Dios, iglesias que dicen ser de Dios, pero que al fin y al cabo terminan destruyendo la verdadera obra de Dios, hablando en creencia, no hablando que pueden destruir la obra de Dios literalmente, pero sí la pervierten, sí la perturban. Y Pablo lo habla en Gálatas capítulo 6. Amén. Así que, hermanos, ellos son los malos obreros, pero también podemos decir que los malos obreros pueden filtrarse dentro de la iglesia. Es decir, que hay personas que actúan como malos obreros, se quejan de lo que hacen, se quejan de tantas cosas, no obran para bien dentro de la obra de Dios, siempre están con una excusa, siempre están en contra de la corriente, de las normas dentro de la iglesia del Señor o de la doctrina del Señor. También se pueden considerar malos obreros. Pero Pablo también dice: guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo? A una mal llamada circuncisión, es decir, una falsa circuncisión. Pastor, ¿qué es circuncisión? Le voy a resumir muy rápidamente. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Israel. Primeramente con Abraham. Amén. Génesis 17, léalo después en su casa. Ahí el Señor hace un pacto, y el pacto tenía que tener una señal. La parte masculina del hombre, el prepucio, tenía que ser cortado al varón, al niño, al 8º día de nacimiento. Amén. Era una señal, era un pacto que Dios había hecho para diferenciarlo ante otras naciones. Ahora, habían unos judíos ya en el cristianismo, ya la iglesia formada, ya había llegado el Pentecostés, ya había gente bautizada en el nombre de Jesús, ya habían ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, estas personas querían que los cristianos se mutilaran, se cortaran el prepucio o alguna señal de circuncisión, hermano, para decir que así estaban completos en Cristo.
Y Pablo dice, todo eso es mentira. La salvación ahora no depende de la circuncisión, sino del sacrificio del Cordero de Dios. Amén. Amén. En pocas palabras, Pablo habla, o mejor dicho, el Nuevo Testamento ya con la iglesia, ya no habla de la circuncisión de la carne, sino de la circuncisión del corazón. Es Amén. decir, de un nuevo corazón. Verso 3, continúen conmigo leyendo, por favor, para que vayan entendiendo el contexto. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, ya no tenemos que circuncidarnos conforme a la ley de Moisés, conforme a la ley judaica, sino que ahora es Cristo Jesús en cada corazón. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahora que Pablo mira lo que era. Verso 5. Circuncidado al octavo día. Y él habla de su linaje. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. O sea que el apóstol Pablo sabía lo que decía. En cuanto a celo, era tan celoso y tan religioso que miren que se convirtió Saulo antes de ser Pablo. Perseguidor de la iglesia. Verso 6. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que si alguien sabía del tema de las normas judías, era Pablo. Ahora el verso 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo este conocimiento, todo este sacrificio que él había hecho, todo este ritualismo que Pablo había practicado, en el verso 8 dice algo interesante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué causa? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. O sea que toda su vida religiosa, Pablo la consideraba basura en comparación a la excelencia del nuevo conocimiento que había adquirido. Gloria a Dios. Por tal motivo, hermano, muchos de aquí éramos religiosos. Éramos trinitarios, éramos dualistas, éramos brujos, éramos de otra enseñanza. Ya eso es basura. Amén. Es Amén. lamentable, pero Pablo lo dijo. Ya eso es basura por el conocimiento y la excelencia que tengo ahora por medio de mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora el conocimiento que hemos tenido, hermana Milady, eso sí es valioso. Amén. Todo lo que Dios nos ha dado a partir de la fe tiene un valor mucho mayor. Amén. Por eso Dios es digno de toda honra y de toda gloria. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que ahora la que corresponde a la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Los padecimientos que sufrimos en nosotros, en nuestras propias vidas personales, familiares, hermanos, representan de algún modo también lo que Cristo padeció por nuestros pecados. Amén. Así que si padecemos por causa del Evangelio, bienaventurados somos y la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas. Amén. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, verso 12, no es que yo haya alcanzado ya esto, sino que, aunque yo sea ya perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido
por Cristo Jesús, por Cristo Jesús. En otras palabras, he sido enseñado por Cristo Jesús. Hermanos, verso 13. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O sea, hermanos míos, nuestro pasado quedó en la sepultura del bautismo. Amén. Ahora todo lo que tenemos que pensar, observar y anhelar, eso es lo que tenemos adelante. Y tenemos adelante es la salvación de nuestras almas, el nuevo reino que Dios nos ha concedido. Eso es lo que está adelante. Las cosas celestiales. El 14 nos da la aclaración. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta? El premio del llamamiento de Dios. ¿Cuál es el llamamiento? A una vida santa, a un arrepentimiento, a una vida en Cristo. Ese es el llamamiento de Dios, la santificación de nuestras vidas. Así que el verso 15, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Como Dios nos reveló o me reveló en lo particular de cómo vamos a trabajar con las células, cómo vamos a trabajar con los líderes acá en la iglesia, cómo vamos a usar la metodología nueva conforme a la palabra y conforme al éxito que otros están teniendo. Pablo dice, os lo revelará Dios. Y Dios nos ha revelado que tenemos que cambiar de mentalidad como líder y vamos a avanzar y a seguir la meta del supremo llamamiento. Gloria a Dios. Verso 16. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Dios quiere que todos tengamos la misma regla. Amén. Algunos dicen, y nos han dicho, en esa iglesia sí hay reglas. Ustedes son muy religiosos. Y no obstante, sí hay religiosos, pero también la Biblia nos está diciendo que sigamos una misma regla. Es decir, un mismo sentir en Dios, una misma postura, un mismo pensar, un sentir Amén. de ganar alma, un sentir de ser compañeros, un sentir de amarnos los unos a los otros, un sentir de visitarnos, un sentir de congregarnos, un sentir de orar más, un sentir de ser más santos. Eso es la misma regla. Un sentir de guardar la sana doctrina. Eso es la misma regla. Amén. Todos debemos sentir lo mismo. Amén. Hermanos, 17 verso. Sed imitadores de mí. Pablo lo está diciendo. Y miren, a los que así se conducen, estos son los líderes, los diáconos, según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, según el testimonio que damos nosotros, lo que hemos sido transformados por Dios. Verso Amén. 18. Porque por ahí andan muchos. Y Pablo habla clarito, hermano. Por ahí andan muchos. Y uno se pregunta, ¿pero por qué son tantos los que son de otra iglesia? Pablo lo dice. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Principalmente son los judíos que no aceptaron el sacrificio del Señor. Pero hoy en día, hermano mío, vemos personas que no aceptan el bautismo en el nombre de Jesús. Son enemigos de la sangre del Cordero. Amén. Son enemigos de la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Porque no aceptan el sacrificio del Señor por nuestros pecados, a través también del bautismo para el perdón de los pecados conforme a la Escritura. Y ellos se convierten en enemigos de Dios. Verso 19. A fin de los cuales será perdición. O sea, ¿cuál es el destino de los enemigos de Dios? La perdición. Sea que seamos nosotros mismos. No importa quién sea enemigo de Dios. Será perdido si se mantiene en esa posición. Cuyo Dios es el ¿qué? Hay personas que solo piensan en comer,
cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué. En lo terrenal. Yo creo que lo repita conmigo. Yo creo que el frío les pegó un poquito aquí en la iglesia. Que solo piensan en qué. En lo terrenal. Esto está sucediendo en pleno 2026. Solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo material. Solo piensan en el bienestar de tu propio hogar. Hablando de la casa. Solo piensan en eso. No está diciendo que es malo pensar en lo terrenal, sino que es exclusivo. Lo que Pablo dice es que solo piensa en eso. O sea, si dijera, ojalá pensaran en lo terrenal y en lo celestial. Pero el problema es que solo piensan en lo terrenal, y el que piensa en lo terrenal solamente habla terrenalmente. Amén. Amén. Así es. Actúa terrenalmente y vive la vida pensando en lo terrenal. Así Pero es. usted sabe que tiene que actuar en las cosas que son terrenales: el trabajo, la finca, estar pendiente del hogar, llevar la comida a casa, pendiente de los hijos a la escuela. Eso es terrenal. Pero no solamente piense en eso, piense también en la meta del supremo llamamiento, Gloria en a la Dios. meta de ser, hermanos míos, coronados con la vida de Dios, o con la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Mire por qué, porque nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El verso 21, y aquí terminamos: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. El Señor dice: nuestro cuerpo es humillante. Amén. Claro, porque es limitado, nos hace pecar, nos hace traicionar la fe, abandonar los principios. La carne a la verdad es débil. Somos frágiles, vulnerables a enfermedades, pero esa humillación será quitada y luego seremos transformados en un cuerpo semejante al cuerpo de gloria Amén. del propio Maestro. Gloria a Dios. O sea, un cuerpo inmortal, hermano, donde los huesos ya no sufrirán de ningún síntoma o diagnóstico negativo, donde por fin, hermana Milady, no habrá que preocuparse por algún medicamento en personal. Ya no hay necesidad de que la lluvia me moja, el sol me fatiga, ni la luna de noche tampoco me fatiga. O sea, el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así tendremos nosotros un cuerpo muy semejante a la majestad del Señor. Yo no sé si usted le alegra eso, pero por fin se acabó el tanto comer, el preocuparme por la comida. Por fin se va a acabar el dolor de cabeza, el dolor de muela. Se va a acabar por fin la fatiga. Ay, tengo sueño, me duele la cervical, la cintura, ay, no puedo agacharme. El sonido, no del micrófono, sino de los huesos sonando cada vez que me arrodillo, cada vez que me acuesto. La cama me dolió, esto me duele. Ay, ya se acabó los ay. Hermanos míos, Dios va a transformar nuestros cuerpos. Dios va a cambiar nuestra forma estructural. Dios va a cambiarnos de gloria en gloria. Esto no es simbólico, esto es una promesa, y Dios la va a cumplir a los que reciban esa corona de vida, a los que prosigan en la meta, a los que se extiendan en los que están adelante, a los que se olviden del pasado y vayan adelante, a los que busquen más de lo celestial en vez de pensar más en lo terrenal. Gloria a Dios. A los que se guarden para Dios, a los que estén firmes en el Señor, a los que se guarden de los perros, a los que se guarden de los falsos maestros, a los que se guarden de los que quieren pervertir el evangelio, a los que viven en la confianza en Dios. Amén.
Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, Amén. no en nuestra propia experiencia, no en nuestro linaje, no en nuestro apellido, no en nuestra economía, como Pablo dijo, yo vengo de la tribu de Benjamín, pero eso es basura en comparación a la grandeza de ser hijo de Dios. Ese conocimiento, hermana Milady, que no tenemos esa duda si el lunes el Padre nos responde, o el martes el Hijo, o el miércoles el Espíritu Santo, o son tres. No es que les juro, es que son dos. Esa profunda confusión. La iglesia no padece de eso. La iglesia sabe quién es su Salvador, como bien lo dice el propio versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses, a quien esperamos en el cielo, al Salvador, al Señor Jesucristo. A Él es que yo adoro. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fortaleza, y Él es el que transformará nuestra humillación en victoria. No hay otro Dios. Póngase en pie, hermano mío. No hay otro Dios fuera de mi Jesús. Aleluya. No importa las tribulaciones que vivo o que comparezco en esta carne, porque nos humilla la carne. Ciertamente la carne ha sido nuestro enemigo número uno. Por la carne usted no puede aplaudir mucho ahorita porque tiene frío. Veo como la humilla la carne. Y cuando hay calor tampoco aplaudimos porque sudamos más. Así que, hermanos míos, esta fatiga que me duele la pierna, que me duele el páncreas, todo esto va a agotarse una vez que seamos transformados por el poder que mora en el Señor, el poder que Él ha derramado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Así que yo quiero ese Espíritu de Dios en mi vida. Yo quiero ese favor de Dios. ¿Cuántos quieren conmigo ser transformados por el poder de Dios? Que ya se les acabe, hermanos míos, el dolor de los ojos, el dolor de las muelas, el dolor de sus huesos. ¿Cuántos quieren ser transformados por el poder de Jesucristo?